los doctores me habían enviado para la casa porque me dijeron que no era tanto problema, pero cuando me mandaron a la casa, allá se me reventó en la casa la vesícula y yo no sabía que la vesícula estaba reventada y me quedé en la casa todavía un día y medio todavía con la vesícula reventada, pero cuando ya no aguantaba tanto la dolencia, regresé otra vez al hospital y fue cuando se dieron cuenta que la vesícula estaba explotada y tuvieron que abrirme por una costilla para estarme drenando el líquido y duré casi 2 meses con esa sonda puesta antes de que me operaran para sacarme totalmente la vesícula. Entonces fueron varios meses por esa causa. Yo no estuve predicando aquí en Maná del Cielo, pero me da mucha alegría volver de regreso ya que estoy al 100% por la gracia y la misericordia del Señor, que Dios me libró de la muerte física. Aparte que ya me libró mi alma de la muerte eterna, gracias a Dios. Aleluya. Y no fue la voluntad del Señor llevarme todavía y aquí estoy. Usted sabe que cuando la vesícula se revienta, muy pocas personas sobreviven, pero Dios en su misericordia me concedió todavía estar en este cuerpo. Gloria al Señor para seguir predicando la palabra del Señor. Y hoy estoy muy alegre en mi primer día de regreso aquí a Maná del Cielo y para seguir anunciándote, predicándote las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y he experimentado, gloria al Señor. Años atrás experimenté 2 ataques al corazón y ahora una experiencia nueva, se me reventó la vesícula, ya no tengo vesícula, gloria al Señor, pero gracias a Dios como de todo me cae muy bien al estómago. Me habían dicho que posiblemente iba a tener problemitas con el estómago por ya no tener la vesícula, pero oiga, estoy comiendo de todo y nada me hace daño, todo me cae bien al estómago, todo gracias a Dios, amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, hermanas, quiero decirles que mientras no se llega el día en que Dios tiene establecido para llamarte a su presencia, pase lo que pase, amén, venga lo que venga, la enfermedad que venga, mientras no se cumplan tus días que Dios tiene estipulado, oiga lo que le digo, Dios tiene establecido, estipulado los días de cada persona, cuánto tiempo va a estar sobre esta tierra. Bendito sea el Señor. Y mientras no se llegue el día, el Señor te va a librar, te va a sacar adelante, te va a sanar, bendito sea el Señor, te va a mostrar su poder. La Biblia dice, la palabra del Señor dice, que los ojos del Señor Jehová atalayan sobre toda la tierra. Atalayan, Dios mira todos los rincones de la tierra, todos los continentes. Sus ojos miran desde los cielos y no hay nada que se escape de su mirada. Aleluya. No hay lugar donde el hombre se pueda esconder. Pero dice que el Señor atalaya. Gloria al Señor. Está mirando vigilantemente. Porque esa es una atalaya. Un vigilante. Y el Señor vigila sobre todos los hombres de la tierra. Pero dice que muy especialmente el Señor mira a aquellos, fíjate en quién fija Dios su atención, aunque Él mira todas las cosas. Él mira todo lo que hay sobre los cielos y sobre la tierra, sobre la mar y sobre todo lugar. Y mira los corazones de los hombres. Pero hay algo que le llama la atención a Dios. Aleluya. Y lo que llama la atención a Dios es aquellos corazones que son perfectos para con Él. Dice que el Señor atalaya, sus ojos atalayan sobre toda la tierra. Aleluya. Para manifestar su poder, oiga, para manifestar su poder para con aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Sabe? Le voy a leer un versículo de la palabra del Señor en el capítulo 17 de Primera de Crónicas. Los que tienen Biblia, que están viendo ahí, tienen Biblia por ahí cerca, agarre su Biblia
y vaya al Antiguo Testamento y busque Primera de Crónicas capítulo 17 y versículo 11. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos da seguridad, nos da consolación. Gloria al Señor. Tenemos la consolación de las Sagradas Escrituras. ¿Qué hacen las Sagradas Escrituras? Nos dan esperanza y nos dan consolación. Bendito sea el Señor. Mira, cuando usted le cree a Dios, el resultado que usted vive es seguro. Usted vive como Dios quiere que viva. Dios no quiere que su pueblo, sus hijos, estén atemorizados. No. El Señor no quiere que su pueblo esté atemorizado. Amigo, amiga, si tú estás atemorizado, como tanta gente que vive en terror, viven en temor. Ay, que, oiga, yo cuando salgo la gente se me queda viendo y como que no quiere que uno se les arrime porque le tienen miedo a uno, porque como creen que todos estamos infectados por ese virus y la gente te ve con desconfianza y te sacan la vuelta y oye, porque la gente está atemorizada. Esa no es vida. El temor no es la voluntad de Dios para su pueblo. Es más, la Biblia está llena de versículos donde el Señor dice, no temas, no temas. Ahora, naturalmente que si no nos hemos arrepentido para con Dios, si estamos viviendo una vida pecaminosa para con Dios, naturalmente que va a haber temor, va a haber miedo, va a haber pavor, porque una persona que no se ha arrepentido de corazón, que no se ha humillado a Dios de corazón, pues va a andar temerosa. Fíjese que cuando Adán e Eva cometieron el pecado de desobediencia, allá cuando ellos estaban en el huerto del Edén, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. ¿Por qué se escondieron de Dios? Tuvieron temor a Dios, les entró un miedo, porque sabía que habían pecado, habían desobedecido a Dios. Cuando vivimos una vida en rebeldía contra Dios, una vida pecaminosa, una vida que no agrada a Dios, vamos a andar atemorizados. Amén. Y más le vamos a temer a la muerte todavía. La gente le tiene un pavor a la muerte. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento todavía, no se han arrepentido de sus pecados. Viven una vida pecaminosa, una vida desagradable a Dios. Y naturalmente que una persona que vive en rebeldía contra Dios, que vive practicando el pecado, que no se ha arrepentido, el resultado va a ser miedo, temor. Amén. Y así está la humanidad, la mayoría. Solamente los verdaderos cristianos, oiga, estoy hablando de verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos, porque hay mucho falso cristiano. Y esos falsos cristianos también andan en temor. Esos cristianos que no le han creído a Dios, que no se han arrepentido, que están jugando con las cosas de Dios, también van a vivir atemorizados. Pero no porque sea la voluntad de Dios que vivan atemorizados. Viven atemorizados porque ellos mismos se provocan el temor andando en desobediencia, andando en el pecado. Hay gente que dice soy cristiano, pero vive en pecado, vive practicando el pecado. Oye, vive una vida doble, una vida hipócrita delante de Dios. Eso no le agrada al Señor. Dios demanda de nosotros arrepentimiento, un cambio de pensamiento. Amén. Un compungir, un dolor, algo que nos cause dolor haber ofendido a Dios y que nos convirtamos a Dios de todo corazón, que nos volvamos a Dios de todo corazón, y el resultado es que no va a haber temor al porvenir, no va a haber temor a la muerte. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente de corazón, se rinde a Cristo de corazón, el Señor nos promete la vida eterna. Dice el Señor que el que cree en Él, aleluya, de todo corazón, dice que ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Capítulo 17, le di un tiempito para que buscara
la Biblia, si no la tenía por allá a la mano. Y versículo 11, le voy a dar lectura. Mira lo que Dios le dice a David. Dios le da palabra al rey David y le dice el Señor así: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, oiga lo que dice el Señor. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, ya naturalmente que los padres de David ya habían partido para con Dios. Amén. Vamos a decir lo más entendible, ya habían muerto. Amén. Aunque a mí no me gusta usar mucho la palabra se murió, porque debemos de decir mejor, los que son hijos de Dios parten a la presencia del Señor. Partimos a la presencia del Señor. El apóstol Pedro dice, porque ya mi partida está cerca. Aleluya, mi partida está cerca, como el Señor me lo ha declarado. Ahora, el Señor le dice a David, cuando tus días sean cumplidos. Mírelo bien. Quiere decir que Dios tiene estipulado los días que cada hombre va a estar sobre la tierra, que cada persona va a estar sobre esta tierra. Dios le tiene estipulado los días. Dios le fijó tiempo para estar en esta tierra. Y mientras no se cumplan esos días, ahora eso sí, ninguno de nosotros sabemos cuántos días nos ha dado el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos que vivir cada día una vida agradable al Señor. Porque no sabemos el día que se van a cumplir mis días. Yo personalmente, yo no sé cuánto tiempo Dios me va a tener sobre esta tierra. Usted no sabe cuánto tiempo va a estar sobre esta tierra. Dios sí tiene determinados los días que el Señor le permite estar a usted sobre la tierra. Ahora, mientras estamos sobre la tierra, el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de meditar en nuestros caminos y reconocer si no nos hemos arrepentido. Y cada día que pasa el Señor, cada día que llega, cada día es un día que Dios te está dando la oportunidad para arrepentirte. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Yo no sé cuántas veces usted ha oído, amigo, amiga, del Evangelio, ha oído de que Dios le está llamando al arrepentimiento, de que Cristo quiere entrar en su corazón, de que Cristo quiere ser su Señor, su Salvador, y que Dios le está llamando a que reconozcas tu necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay salvación. Él es el que nos da la salvación, Él es el que nos da la vida eterna, Él es el único, aleluya, que te puede salvar tu alma, nadie más. Bendito sea el Señor. Entonces Dios tiene estipulados los días en que tú vas a estar sobre la tierra. Y mientras no se cumplan esos días, te puede pasar una enfermedad y te puede pasar otra y te puede pasar otra. Y mientras no sea el día en que se cumplen tus días, Dios te va a librar. Pero cuando ya sea el tiempo que se llegan los días, que se cumplen los días, no hay médico que te salve. No hay hospital, por muy bueno que sea ese hospital y los mejores doctores, si ya se cumplieron los días, bye bye, hasta ahí llegamos. Amén. Ahora, lo más importante es que nosotros estemos arrepentidos, que nos hayamos arrepentido, que nos hayamos convertido al Señor, que hayamos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestra alma, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú no te puedes limpiar de tus pecados. Tú puedes reconocer que eres un pecador, pero necesitas pedirle al Señor Jesucristo, aleluya, que te perdone los pecados. Él es el que perdona los pecados, pero para eso tienes que asumir una actitud de arrepentimiento, que estás dolido,
que reconoces que has hecho lo malo ante los ojos de Dios, que has vivido una vida pecaminosa, que has vivido una vida que no le agrada a Dios y que estás arrepentido de ello, que ya no quieres seguir en esa vida. Yo me recuerdo hace 30 y pico de años, 35, 36 años, cuando yo ya estaba cansado de la vida que yo llevaba. Sabía que si yo perdía la vida en esa condición, yo sabía que no iba al cielo. Sabía que iba al mismo infierno, porque yo sabía la manera que vivía, una manera pecaminosa. Vivía en el vicio, vivía en pecado continuamente, practicando la fornicación, oiga, con una mujer y con otra, y en la borrachera. Yo sabía que si yo moría en esa condición, yo sabía que no iba al cielo. ¿Cómo? Si vivía haciendo lo que a Dios no le agrada. Amén. Pero hubo un día en que vino una necesidad en mi vida, una necesidad de un cambio, una necesidad de arrepentirme. Pero yo no sabía cómo, hasta que un día, gracias a Dios, me hablaron de la palabra del Señor, me hablaron de Jesucristo, me invitaron a la iglesia y me recuerdo que yo le dije a mi amigo que me invitó, voy a ir a la iglesia, vamos, le dije, ojalá que eso me haga provecho. Yo quería un cambio de vida ya. Gloria al Señor. Y lo hice, me arrepentí de corazón, le pedí perdón a Dios, recibí a Cristo en mi corazón. Y desde ahí tengo paz, tengo seguridad, no le tengo temor a nada. No porque sea muy valiente, no. Simplemente que el Señor derrama su amor en nuestros corazones cuando venimos a Cristo. Y la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué hay que hacer? Arrepentimiento, arrepentirnos. Alabado sea el Señor. Entonces mire, apréndase de memoria este versículo. Lo que Dios le dijo a David es para ti también. Cuando tus días sean cumplidos. Amén. Cuando se cumplan, Dios tiene estipulado, Dios tiene definido ya los días que tienes que estar sobre esta tierra. Repito, yo no sé cuántos Dios ha definido para ti o cuántos ha definido para mí, pero mientras no se cumplan esos días, no va a llegar la muerte todavía. Amén. Pero cuando ya llega el cumplimiento de esos días que Dios tiene estipulado, no te va a salvar nadie. Alabado sea Cristo. Así que usted puede ver que a personas les llega este virus, unos se sanan, otros no se sanan. O a unos los libra Dios, a otros no los libra, porque Dios es el que tiene la última palabra. Cristo es el que dijo, yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Amén. Él tiene la autoridad sobre la muerte. Y la muerte, cuando le llega a una persona, es porque el Señor dio la orden. Amén. Él dio la orden. Él le permitió a la muerte, aleluya, que llegare a una persona, porque Él es el que tiene la autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, en el capítulo, vamos a ir al capítulo 3 de Mateo y luego vamos a ir al capítulo 4. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a San Mateo, capítulo 3. Gloria al Señor. Y vamos a ver desde antes que el Señor comenzara su ministerio. Usted sabe que la Biblia dice que el Señor envió un mensajero delante de él. Antes de que Cristo se manifestara, aleluya, envió un mensajero que preparara el camino del Señor. Y ese mensajero se llama Juan el Bautista. Él también vino predicando el mismo evangelio de Cristo, las mismas palabras que comienza Jesucristo a proclamar cuando comienza su ministerio, también las proclama Juan el Bautista. Y vamos al capítulo 3 de San Mateo. Dice la palabra de Dios así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Predicando. Amén. ¿Cuál era su predicación? ¿Cuál era su predicación? Vamos a ver lo que era su predicación. Gloria a Dios. Diciendo, aquí está la predicación de Juan el Bautista:
arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse. Eso es lo que Dios demanda de la humanidad. Eso es lo que Dios está demandando a todos los hombres de sobre la tierra. Les está demandando arrepentimiento. ¿Hasta cuándo el hombre se va a arrepentir? Mientras el hombre no reconozca que es pecador. Amén. Mientras el hombre no reconozca que es esclavo del pecado, como Jesús dijo, nuestro Señor. De cierto os digo, dijo el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, porque su palabra es eterna. Dice el Señor, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Y eso es lo que muchas personas no quieren reconocer. Y mientras el hombre no reconoce que es un pecador, mientras el hombre no reconoce que es un esclavo del pecado, no va a arrepentirse, no va a clamar al Señor por misericordia. ¿Por qué? Porque va a decir, yo no hago lo malo. Mira cómo reacciona una persona que no reconoce que es un pecador y mucho menos reconoce que es un esclavo del pecado. No reconoce que es un esclavo del pecado. Las personas siempre se excusan. No, hombre, yo creo que tomar no es malo. Yo creo que engañar a mi esposa no es malo porque todo el mundo lo hace. Yo creo que robar para comer, oiga, la gente dice, robar para comer no es malo. Robar es robar. No, que robar por necesidad no es malo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? El Señor dice, no robarás, no hurtarás. Amén. No dice que cuando tengas hambre que Dios te permite robar. Que cuando tienes mucha necesidad que Dios te permite robar. No, pero el hombre en su propio pensamiento toma la decisión de decir aquello que él cree y lo que él cree que es lo correcto. Y la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos a Dios. Amén. Que consultemos la palabra. La palabra de Dios nos dice lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable a Dios, lo que no es agradable a Dios, lo que es pecado y lo que no es pecado. La Biblia nos lo dice bien claro. No es lo que yo pienso, no es lo que tú piensas, es lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros muchas veces nos queremos excusar. Yo pienso que eso no es malo. Mira que tomarme nomás un six-pack, no, mira, yo no me emborracho. Mira, es más, cuando me emborracho, aquí me emborracho en la casa, aquí no le hago mal a nadie. Yo creo que eso no es malo. Y la Biblia dice que los que practican estas cosas, los que son borrachos, adúlteros, blasfemos, adúlteros, borrachos, blasfemos y ávaros y maldicientes, dice la Biblia que esos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todo eso es pecado, es pecado. Y Dios quiere que de esas cosas que practicamos nos arrepintamos. Y no solamente eso, sino que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Mira, ahí mismo en el capítulo 3 de San Juan, dice la Biblia, de que cuando él estaba predicando, venían también los fariseos. Y venían los saduceos. Amén. Hombres que los saduceos eran una secta que no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Ellos negaban la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero ellos aparte de que habían invalidado los mandamientos de Dios, añadían mandamientos de hombres, reemplazaban los mandamientos de Dios y añadían mandamientos de hombres. Eran tremendamente hombres extremistas que en realidad no se habían arrepentido de corazón, porque aunque eran religiosos, no había un arrepentimiento genuino en ellos, como hoy en día hay tantísima gente que es muy religiosa. Son muy religiosos, pero no se han arrepentido. Que van a llevar a cabo ciertos ritos, que van a misa, que van allá, pero también saliendo de misa se van
al pecado, a practicar el pecado. Se van a pachanguear, se van a emborrachar, y hay personas que van y vienen a misa y no se hablan con el prójimo, tienen odio en sus corazones, visitan a los brujos, visitan a los hechiceros y son religiosos. Pero no ha habido un arrepentimiento de corazón en sus vidas. Eso sucedía también. Dice la palabra del Señor, versículo 5 del capítulo 3 de San Mateo. Y salía a él, o sea, la multitud de gente de Jerusalén, iban a donde estaba Juan. Dice, iban y de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que se arrepentían, y no solamente se arrepentían, sino que confesaban sus pecados y eran bautizados por él. Amén. El verso 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, o sea, también los religiosos, que eran los fariseos y los saduceos, también llegaban ahí, pero no llegaban para confesar sus pecados, no llegaban para ser bautizados por Juan, no venían arrepentidos, solamente se arrimaban como curiosos ahí a ver qué hacía Juan, pero no venían ellos compungidos por oír la predicación, sino que ellos se allegaban a Juan solamente como personas curiosas para ver qué es lo que él hacía. Pero ¿qué pasa? Dice, al ver él, o sea, Juan veía que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Ahora, cuando veían que venían a su bautismo, pero no eran para bautizarse, nomás venían para ver como espectadores, vamos a ponerlo así. Solamente venían como espectadores, solamente a ver qué hacía Juan. Pero no venían con una actitud de arrepentimiento. Amén. Como hoy mucha gente acude a las campañas, van a la iglesia cristiana también, pero nomás van a ver qué pasa por ahí. Pero no van con necesidad de buscar a Dios. No van con necesidad de arrepentirse, de rendirse a Cristo. Así llegaban los saduceos y los fariseos a ver el bautismo de Juan, pero solamente llegaban como espectadores. Pero ahí Juan aprovechaba para llamarlos al arrepentimiento. Y mira cómo les hablaba de fuerte. Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. O sea, no tenía temor de nadie. Al único que le temía era a Dios. Aleluya. Y él no tenía temor. Y usted sabe que por no ser una persona temerosa, amén, le costó que le cortaran la cabeza. ¿Sabe? A Juan el Bautista, Herodes le mandó cortar la cabeza por pedido de Herodías, que era mujer de su hermano. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía en la misma cara a Herodes, en su cara al rey Herodes. Juan el Bautista le decía, no le tenía temor, le decía su verdad y le decía a Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Amén. Se lo decía claramente en su cara. Juan el Bautista era claro, como debemos ser claros los predicadores también. Decirle a la gente su necesidad. La necesidad que tienen es de arrepentirse, que Dios les está demandando a todos los hombres. Dios está demandando a todos los hombres que se arrepientan. Dios está pidiéndole, mandando, ¿me entiende? Dios está dando una orden, está diciéndole a la humanidad, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados. Esto es lo que está demandando Dios de la humanidad. Así como Juan el Bautista le decía al propio rey Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Por esa causa, la mujer de Felipe, hermano de Herodes, le agarró enojo a Juan el Bautista. Y cuando tuvo la oportunidad, pidió la cabeza de él. Amén. La Biblia dice que en una ocasión el rey Herodes hizo una fiesta y la hija de Herodías danzó.
salió danzando y le agradó mucho a Herodes que la hija de Herodías saliera danzando, y le agradó mucho y le dijo: te voy a dar todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino si me lo pides. Y aquella jovencita le dijo a su madre, que era Herodías, aquella mujer que le tenía enojo a Juan el Bautista porque le recalcaba su pecado, y esta mujer aconsejó a su hija: el rey me está diciendo que me da lo que yo le pida, que aún hasta la mitad de su reino me da. Y Herodías aconsejó a su hija y le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista Herodes lo tenía encarcelado. Amén. Y dice que fue y le pidió la cabeza. Y dice que Herodes lo sintió mucho porque sabía que Juan el Bautista era un profeta de Dios y lo respetaba. Pero por causa de que le hizo un juramento a la hija de Herodías, no pudo retractarse y tuvo que mandarle cortar la cabeza, que se la trajeron en un plato. Así terminó su ministerio. Juan el Bautista, predicando la verdad, le costó la cabeza. Amén. Pero mira lo que le decía Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos. Oiga, cuando veía él que venían al bautismo, pero que no venían en una actitud de arrepentimiento, les decía, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Oiga, cómo les hablaba. Les hablaba fuerte a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos de ese tiempo. Qué fuerte les hablaba Juan el Bautista. Les decía: generación de víboras. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Amén. ¿Qué hace una víbora? Solamente dañar. Amén. Morder. Inyectar veneno. Amén. Generación de víboras. Y les decía: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Un día la ira de Dios se va a derramar. Amén. Y hay una sola manera de huir de esa ira venidera. Hay una sola manera de huir de la ira venidera, y se llama arrepintiéndonos delante de la presencia de Dios. Arrepintiéndonos de corazón, convirtiéndonos al Señor de corazón, volviéndonos de todo corazón a Dios. Arrepintiéndonos de todo corazón es apartándonos con la ayuda del Señor de todo lo malo, del pecado. Esa es la única manera que podemos huir de la ira venidera que va a venir sobre esta tierra. Tarde que temprano, lo creamos o no lo creamos, la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Dios va a juzgar el pecado. ¿Usted cree que Dios se va a quedar con las manos cruzadas? Tanto derramamiento de sangre, tanta gente despedazada, tanto niño abortado. Oiga, ¿usted cree que Dios no va a juzgar esa sangre inocente? Va a caer la ira de Dios sobre esta tierra. Lo que pasa es que Dios nos está dando tiempo. Antes de que la ira de Dios caiga, Dios está dando un tiempo, se llama el tiempo de la gracia, donde Dios está todavía en su misericordia llamándole, dándole tiempo a la humanidad de arrepentirnos. Amigo, amiga, no esperes tanto tiempo, porque no sabemos qué pasa el día de mañana. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día, Dios te da la oportunidad en este día de arrepentirte, de volverte a Dios, de reconocer que eres un pecador y que necesitas arrepentirte de corazón y humillarte a Dios de todo corazón, pedirle perdón al Señor y recibir a Cristo, el único que puede limpiarte de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que le decía. Le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oiga lo que dice el versículo 8, que es lo que Dios nos demanda. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque no se trata nomás de decir: ya me arrepentí, y seguir haciendo lo malo. Eso no se llama arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos,
que verdaderamente nos arrepentimos de corazón, le pedimos perdón al Señor y recibimos a Cristo y le pedimos que nos ayude a ya no seguir practicando el pecado, a no seguir en la misma vida pecaminosa que hemos llevado. Es cuando comenzamos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son de que nuestra vida es diferente, que nuestra manera de vivir ya es totalmente diferente a la que teníamos antes de habernos arrepentido, de que lo que hacíamos ya no lo vamos a seguir practicando. Amén. Si éramos infieles para con nuestra esposa, ya no vamos a ser infieles con ella. De que si éramos mentirosos, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a no mentir más. Porque el que mentía, que ya no mienta. Porque si no, entonces ¿en dónde van a estar los frutos dignos de arrepentimiento? El que era fraudulento, ya no haga fraudes. Amén. El que era drogadicto, que el Señor le ayudará a apartarse de la droga. El que vendía droga, tiene que dejar de hacer eso. Tiene que apartarse del mal, porque si no, entonces ¿dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? Porque Dios demanda que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un volvernos totalmente hacia Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ve el versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, vamos al capítulo 4. Nomás denle una vuelta adelante, ahí mismo en el San Mateo. Versículo, vamos a ver cómo comienza nuestro Señor su ministerio. El Señor fue bautizado por Juan el Bautista a la edad de 30 años. Después fue llevado por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Amén. Fue movido por el Espíritu. El Espíritu Santo lo guió, lo dirigió a irse al desierto, a ayunar 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora el Señor, le voy a leer una porción, amén. Tengo poco tiempo, pero a mí me gusta leer bastante la palabra y quiero que usted escuche la palabra. Le voy a leer del versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, porque Cristo es la luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Por qué? Porque llegó Cristo y Él es la luz del mundo. Aleluya. Desde entonces, vea el versículo 17. Mire bien el versículo 17. ¿Cómo comienza Jesucristo su ministerio en esta tierra? ¿Cómo fue el comienzo de su predicación? ¿Qué fue lo que Jesús comenzó a predicar? Dice así el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, o sea, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista. Aleluya. Arrepentimiento.
Eso es lo que está demandando Dios. El evangelio no ha cambiado. Si alguien no predica del arrepentimiento es porque está predicando otro evangelio, un evangelio que no es el verdadero, el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es la buena noticia. Aleluya. Que el hombre sepa lo que Dios está demandando. Sí, lo que Dios nos ofrece, claro que sí, es la buena noticia. Dios nos ofrece salvación por medio de Jesucristo, de que el precio por tus pecados, el Señor Jesucristo ya lo pagó en la cruz del Calvario, pero que el hombre tiene que venir a Jesús. El hombre tiene que creer en Jesucristo, recibir a Cristo, para que no solamente seas una criatura de Dios. Dios no quiere que seas criatura de Dios. Dios quiere que seas un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron. Se da cuenta que es necesario recibir a Jesús, creer y recibirlo. Si yo creo en el Señor, ¿cómo le voy a negar recibirlo en mi corazón? Si yo creo que Él es mi Señor y Salvador, quien derramó su vida, dio su vida, su sangre preciosa en la cruz del Calvario, si creo con todo mi corazón en eso, ¿cómo voy a negarle a Jesús entrar en mi corazón? Claro que le voy a abrir mi corazón, que lo voy a recibir en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi alma, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Es necesario creer en Jesús, pero recibir a Jesús en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Vamos al capítulo 17. Ya para terminar, qué rápido nos corre el tiempo. Oiga, yo quisiera tener unas 3 horas, por lo menos, gloria al Señor. Alabado sea Cristo, pero mira, ya nos quedan más de que 10 minutitos nada más. Oiga, vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos, para que veamos, y usted subraye los versículos y vea lo que Dios está demandando de nosotros, lo que Dios demanda a la humanidad, lo que Dios demanda al hombre. ¿Qué demanda Dios? Arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos. Qué bueno es Cristo Jesús. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 16. Gloria al Señor. Pablo llega a una ciudad que se llama Atenas. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿En dónde esperaba Pablo a los discípulos? En Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es lo que está pasando en el mundo. La gente está más entregada a la idolatría que al Dios verdadero. La gente está entregada a creer en imágenes hechas por el hombre. La gente está más entregada a la idolatría en lugar de entregarse al Dios vivo y verdadero. Aleluya, que está vivo porque Cristo está vivo. Cristo no está crucificado, fue crucificado. Pero al tercer día, después de haber sido sepultado, conforme a la Escritura, el Señor resucitó. El Señor está vivo. Alabado sea Cristo. Los dioses de los pueblos, los dioses de las naciones, son ídolos, hechura de mano de hombre. Imágenes que él mismo hace, el hombre. Dice la palabra que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Este es el evangelio de Jesucristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado por nuestros pecados. Pero también predicamos a Cristo que ha resucitado, que está vivo. Aleluya, que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Y tomándole, o sea, se interesaron en oír la predicación del evangelio. Y dice que lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes
a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Se interesaron, querían entender, saber el mensaje que llevaba Pablo a Atenas, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Pablo entonces, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos. Amén. Eran muy religiosos los atenienses, las personas de Atenas. Pero no es suficiente ser religioso para obtener la salvación del alma. No es suficiente ser religioso para tener la vida eterna. Es necesario el arrepentimiento. Hay muchísima gente que es religiosa pero que no se ha arrepentido de sus pecados. Necesitamos, Dios demanda arrepentimiento. Amén. Dese cuenta que los atenienses ellos eran muy religiosos. Pero dése cuenta de una cosa, que no es suficiente ser religioso. Se necesita el arrepentimiento. Usted puede ser una persona religiosa, ir a realizar ciertos ritos, oír misa y levantar las manos y darse la paz uno con otro y prender una veladora y todo, muy religioso, pero seguir practicando el pecado. Seguir en una vida pecaminosa. De nada sirve una religión, es una religión vana. Amén. Lo que Dios demanda es arrepentimiento. Entonces Pablo le dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando yo y mirando vuestros santuarios, oiga, tenían muchos santuarios, y en cada santuario tenían un Dios. Amén. Usted va a México y hay santuarios donde tienen a la Virgen de Guadalupe. Usted va a otro santuario donde ahí al que adoran es la Virgen de Atocha. Usted va a Talpa de Allende en Jalisco y allá ve que allá la Virgen de Talpa. Oiga, diferentes santuarios con diferentes patrones. Usted va a mi tierra, Colima, México, Villa de Álvarez, Colima, y ahí el patrón del pueblo es San Felipe de Jesús. A él le hacen la fiesta cada mes de febrero, cada año. ¿Okay? Así eran los atenienses. Tenían diferentes santuarios y en cada santuario tenían un Dios diferente. Otro patrón. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. Ya ve que tenían varios altares. Hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Oiga, aquí comienza Pablo, aprovecha, aleluya, el haber visto esa inscripción de al Dios no conocido. Y ahí comienza su predicación. Versículo 24 del capítulo 17 de Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Fíjate lo que dice. El Dios que hizo el mundo, no dice los dioses. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Se da cuenta que el Dios vivo y verdadero no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, oiga, lo que dije al principio, les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ha fijado el orden de los tiempos. Te ha dado tiempo para vivir en esta tierra. Te ha dado tiempo para arrepentirte, porque Él nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que busquemos a Dios. ¿Y cómo podemos buscar a Dios? El primer paso es arrepentimiento. Reconocer que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado con Dios, contra Dios, y que queremos reconciliarnos con Dios. Y solamente se lleva a cabo arrepintiéndonos y recibiendo a Jesucristo, que por medio de Él somos reconciliados para con Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca de nosotros, está cerca de ti, pero Él no quiere estar cerca de ti. Él quiere morar en ti. Él quiere que tú seas templo de Dios.
Pero para eso tienes que arrepentirte, pedirle perdón por tus pecados y recibir a Cristo, invitar a Cristo a tu corazón. Oiga, verso 28. Por eso dice que está cerca de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro o a plata. Dios no es imagen de oro o de plata o de piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. No, Dios es espíritu. Bendito sea el Señor. Pero Dios, oiga lo que dice el verso 30. Por favor, mire lo que dice el verso 30. Subrayelo en su Biblia. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Muchas veces ignoramos la palabra del Señor, no conocemos la palabra del Señor, no nos han hablado del Señor, no hemos oído la palabra de Dios, y eso se llama los tiempos de esta ignorancia. Hemos sido muchas veces mientras no oímos la palabra del Señor, mientras no oímos el Evangelio, pues ignoramos acerca de la voluntad de Dios. Pero Dios es lindo, porque en su misericordia dice que Él pasa por alto. Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Alabado sea Cristo. Ahora, oiga, mira lo que dice. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Se da cuenta que es Dios el que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Quisieras tú en este día reconocer que eres un pecador y que has reconocido que Dios te está llamando al arrepentimiento. Hoy puedes arrepentirte. Hoy has oído la palabra. Ahí donde estás, inclina tu cabeza. Dile, Jesús, yo vengo ante ti en esta hora. He oído de tu palabra. Yo reconozco que soy un pecador, pero hoy me arrepiento de corazón. Te pido perdón, Señor. Y te pido que entres en mi corazón, Señor Jesús. Te recibo en esta hora como mi Señor y Salvador de mi alma. Que Dios te bendiga y te guarde. Primeramente el Señor. Aquí estaremos el próximo jueves, si Dios lo permite. Amén.